Muy buenas a todos, aquí reportándose un payaso tuber de descuento, con un nuevo video para YouTube. Les mando mis bendiciones de todo corazón. Quisiera agradecer a mis 33 seguidores para la fecha del 24 de julio de 2025 de subido este video. Quería decir que este video está dedicado a Pen, miembro de mi Discord. También quería disculparme porque olvidé considerar dedicar mi anterior video de Godzilla a el usuario Ichikawa Kyotaro, que es miembro de mi Discord. También, decir que el próximo video estará dedicado al usuario Nico de mi server de Discord. Lamento sinceramente subir videos con bastante mala calidad, me es difícil organizarme para hacer los megas videos y para mejorar. También quiero agradecer a mi tía oficial por ayudarme y a todos los que me han sido inspiración, como me han motivado a continuar. Muchas gracias a cada suscriptor por tanto y perdónenme por dar tan poco. Ya quisiera poder editar y tener hiperproducciones nivel televisión o canal de millones y toda clase de medios. Ahora, sí, dejando de estar emocional, empezamos con este video sobre la cronología de Fallout. Mis estimados exploradores del yermo, permítanme guiarles a través de la intrincada y a menudo absurda historia de Fallout. Muchos podrían pensar que todo comenzó con el estruendo de las bombas atómicas, pero nada de eso. Para comprender a fondo esta saga, debemos retroceder muchísimo en el tiempo. La historia que compartimos. Los ecos del pasado narrador. Es curioso, ¿verdad? El mundo de Fallout comparte sus primeros pasos con el nuestro. Eventos históricos como el cruce del Rubicón por Julio César en el 49 a.C. o su asesinato en el 44 a.C. ocurrieron tal cual. Si avanzamos por los siglos, encontramos más paralelismos. En el siglo XVII, el capitán John Smith descubrió Point Lookout, y los colonos ingleses fundaron el North End de Boston. Los notorios juicios por brujería de Salem tuvieron lugar en 1692. La Revolución Americana de 1775, con los Minutemen jugando un papel crucial, culminó en la Declaración de Independencia de 1776. La Guerra Civil estadounidense se libró de 1861 a 1865, aboliendo la esclavitud. A principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, devastó Europa, y la Unión Soviética se formó en 1922. La República Popular China fue proclamada en 1949. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, concluyó con la toma de Berlín por la URSS y el uso de bombas nucleares por Estados Unidos contra Japón. Pero, a partir de este punto, el camino del universo de Fallout comenzó a tomar una dirección verdaderamente particular. La gran divergencia. Cuando los 50 se atoraron narrador. Aquí es donde el relato se vuelve singular. Tras la Segunda Guerra Mundial, en lugar de evolucionar de manera similar a nuestra realidad, la cultura y la estética de los años 50 en Estados Unidos, con su optimismo retrofuturista y la paranoia de la Guerra Fría, simplemente perduraron. Quedaron ancladas, dando forma a la sociedad hasta el mismísimo final. La tecnología avanzó, sí, pero de una forma muy peculiar. La microelectrónica nunca despegó como en nuestro mundo. En cambio, todo era de gran tamaño, robusto y, sobre todo, impulsado por la energía nuclear. ¡Uf, qué dependencia! En 2037, la compañía General Atomics lanzó al Sr. Mañoso, el primer robot autónomo multiusos para el hogar. Un artefacto algo tosco, pero un gran símbolo de la época. En 2044, John Caleb Bradberton creó la receta de la Nuka-Cola, una bebida que catapultó a su corporación a la cima del mercado. Su futuro sería tan icónico como el propio conflicto global. Ya en los 2060s, la célula de fusión, una prometedora solución a la crisis energética, fue presentada en 2066. Poco después, en 2070, Chrysler ya desarrollaba coches propulsados por esta energía nuclear. Brillantes innovaciones que, sin embargo, solo acelerarían la dependencia de una tecnología con un potencial destructivo formidable. Mientras tanto, surgieron las grandes corporaciones que definirían el futuro. Westech, 2002, como contratista militar, más fusión, 2043, en energía, y la poderosa Aramco Industries, 2042, fundada por el genio Robert Edwin House.
Este magnate, enfocado en la informática y robótica, no solo crearía robots, sino que concebiría planes mucho más ambiciosos para la supervivencia. Y, por si fuera poco, existían elementos que desafiaban la comprensión científica, rozando lo paranormal y lo inexplicable. Desde el siglo XVI, los Zetans, una especie alienígena, ya realizaban abducciones. El samurái Toichiro Kago fue uno de los primeros, seguido por Henry Wendicott en Salem en 1697, y el profesor Morrison Grand en 2041. Estas intervenciones alienígenas eran una parte tangible de este mundo, no meras teorías. La enigmática familia Cabot, liderada por Lorenzo Cabot, nacido 1835, desenterró tecnología alienígena en 1894 que les otorgó vida prolongada e incluso habilidades psíquicas. Este linaje, prolongando sus vidas artificialmente, es testimonio de que fuerzas más allá de la ciencia conocida operaban en este universo. La crisis global, guerras por recursos y el adiós a la diplomacia narrador. Pero bajo la superficie retrofuturista, el mundo se asfixiaba. La escasez de recursos naturales, especialmente el petróleo, se convirtió en la chispa que encendería el planeta. Años 2050 S. Las guerras de recursos. La desesperación desató una brutal cadena de conflictos globales. Oriente Medio. Fue el primer gran campo de batalla, devastado por guerras por sus últimos pozos. Tel Aviv, 2053, fue destruida por un ataque nuclear terrorista. Santas Anchoas. Europa. La Commonwealth europea intentó asegurar recursos, invadiendo Oriente Medio, pero la guerra los destrozó desde dentro, llevando a la desintegración de la Unión Europea. Naciones como Irlanda y el resto del continente, aunque con detalles indirectos, sufrieron un destino similar de colapso. En 2052, el fracaso en encontrar una solución diplomática llevó a la disolución de las Naciones Unidas, un funesto presagio del caos venidero. Asia. China, con su inmensa población, también enfrentaba una severa crisis energética, lo que la empujaría a acciones desesperadas. Es razonable asumir que también construyeron sus propios refugios y organizaciones para prepararse para el inminente fin. Las Américas. México. En 2051, Estados Unidos, alegando inestabilidad pero en realidad buscando el control directo de los pozos petroleros, invadió México. Las compañías estadounidenses, incluida Vaultec, ya tenían una considerable presencia allí, lo que facilitó la toma de control. La empresa mexicana PetroChico era una proveedora clave de petróleo para Estados Unidos. Un joven Raúl Tejada, futuro goalie mecánico, ya vivía en la Ciudad de México, que en 2042 había sido reconstruida tras un devastador terremoto, con la ayuda de robots. Canadá. Para asegurar rutas de suministro y recursos, Estados Unidos anexionó formalmente Canadá en 2072, un acto que encontró una fuerte resistencia. Argentina y el resto del mundo. La información canónica sobre gran parte de Latinoamérica, África o Asia es escasa. Se asume que la mayoría sufrió la misma devastación global. Sin embargo, algunos rumores sugieren que ciertas zonas, como partes de Argentina, podrían haber sido consideradas refugios teóricos para las élites debido a su lejanía. La nueva plaga, 2052. Sumándose al caos, una devastadora epidemia desconocida golpeó a Estados Unidos, forzando el cierre total de sus fronteras. La sociedad se desmoronaba a pasos agigantados. La carrera final. El FEF, los refugios y el último conflicto narrador. Con el mundo al borde del abismo, las facciones y los planes secretos se aceleraron, como si corrieran contra el reloj. El virus de evolución forzada, FEF. En 2055, Wested comenzó a desarrollar una cura para la nueva plaga, que rápidamente se desvió hacia un suero para supersoldados. Para 2073, este se convirtió oficialmente en el infame FEF. Este virus, que busca crear mutantes, tendría un impacto devastador en el futuro, dando origen a los supermutantes que plagarían el yermo. Las primeras pruebas en humanos, en 2076, en Huntersville, West Virginia, ya mostraban sus horribles efectos, alterando también la fauna local y creando nuevas especies mutantes. Los refugios de Vaultec. El gran engaño.
Entre 2054 y 2075, Vaultec, con la colaboración gubernamental, construyó docenas de refugios nucleares. Su propósito real era realizar crueles experimentos sociales a gran escala, sin el conocimiento de sus habitantes. Cada refugio era un laboratorio. Desde cámaras de clonación, Refugio 108, 2061, hasta pruebas de gases alucinógenos, Refugio 106, 2064, o simulación de un mundo virtual para la mente, Refugio 112, 2068. El Refugio 87, 2066, por ejemplo, estaba diseñado para experimentar directamente con el FEF en sus residentes. Unos pillines con planes muy oscuros. La Gran Guerra Sinoamericana, 2066, 2077. El conflicto final entre Estados Unidos y China estalló con la invasión china de Alaska. La armadura de poder. Las primeras servoarmaduras T-45, 2067, debutaron en Alaska, dando una ventaja crucial a Estados Unidos. En 2074, Estados Unidos invadió China con sus T-45, rompiendo las defensas costeras. En 2077, la campaña de Alaska terminó con la victoria estadounidense. Las nuevas y mejoradas servoarmaduras T-51 se desplegaron, llevando a las fuerzas de Estados Unidos hasta las puertas de Pekín. Estas mismas armaduras también se usaron internamente para sofocar las protestas y disturbios masivos que azotaban las ciudades estadounidenses, un signo del control totalitario y la inminente caída. Planes para el apocalipsis. Robert Edwin House, 2065. Calculando la inevitabilidad de la guerra, este genio comenzó sus propios preparativos secretos, instalando defensas antimisiles alrededor de Las Vegas. Su plan iba más allá de la simple supervivencia. Buscaba el control del futuro. John Caleb Bradberton, 2077. El creador de Nuka-Cola, obsesionado con la inmortalidad, se sometió a un procedimiento quirúrgico para preservar su cabeza en una máquina. La sociedad estadounidense se desmoronaba. Disturbios, escasez de alimentos y la automatización de miles de empleos por compañías como Ornurit Industrial, 2076, solo alimentaban el malestar. Los estados libres se retiraron a sus búnkeres. El gobierno se escondió en una plataforma petrolífera. El chip de platino, una creación de Robert House, fue fabricado el 22 de octubre de 2077, el día del juicio final. 23 de octubre de 2077. Narrador. A primera hora del 23 de octubre de 2077, el mundo se detuvo. Las sirenas sonaron. ¡Zas! Los misiles volaron. Y aquí viene la parte que nos dejó boquiabiertos con la serie de televisión de Fallout. La primera bomba no fue lanzada por China ni por Estados Unidos como se creía, sino por los mismos ejecutivos de Vaultec. Así es, lo hicieron para asegurar que sus refugios se llenaran y que sus retorcidos experimentos pudieran comenzar. ¡Qué payasos! La respuesta fue inmediata y total. En cuestión de pocas horas, el planeta fue consumido por el fuego, marcando el fin de la civilización y el nacimiento del yermo. Los refugios se cierran. Millones murieron, pero algunos lograron entrar. Los protagonistas de Fallout 4, Nate y Nora, junto a su hijo Shaun, fueron puestos en criogenización en el Refugio 111. El enigmático Refugio 77 encerró a un hombre solo con una caja de títeres. Imaginen esa situación. Supervivencia y destino. Las defensas de Robert House en Las Vegas salvaron la ciudad de gran parte de la destrucción. El actor Cooper Howard, futuro necrófago de la serie, logró escapar con su hija. Sally y su hermana fueron, en medio del caos, abducidas por los Zetans. ¡Uf, qué experiencia! El veterano Randall Clark sobrevivió en el desierto de Utah, ajeno a la catástrofe que arrasaba su hogar. En Boston, los estudiantes y profesores del Instituto de Tecnología de la Commonwealth se refugiaron en el sótano, sin saber que sus experimentos y su futuro moldearían la Commonwealth de maneras insospechadas. En California, el personal militar de Mariposa, liderado por el capitán Roger Maxson, emprendió una peligrosa marcha a través del yermo irradiado hasta el búnker de los Steels, fundando la Hermandad del Acero, una facción que sería clave en la recuperación.
En West Virginia, bomberos, policías y médicos se unieron para formar los Protectores, los primeros en ofrecer ayuda y organizar a los supervivientes. Y así, el mundo cayó. Pero la historia de Fallout, la verdadera historia de la supervivencia, la peculiaridad y la constante lucha por los recursos en un mundo ahora contaminado por la radiación, lleno de mutantes y con la persistencia de lo inexplicable, apenas comenzaba. Los primeros pasos hacia un nuevo mundo, 2078, 2162, narrador. El mundo había ardido, pero no perecido. De las cenizas surgió un paisaje nuevo y brutal, el yermo. Y en sus ruinas, los supervivientes se aferraban a la vida, sin saber que su historia apenas comenzaba. 2078. Un breve invierno nuclear envolvió el planeta. Pero hubo destellos de vida. En West Virginia, Shannon Rivers, una actriz preguerra, se convirtió en una especie de mujer misteriosa justiciera. 2079. El solitario morador del refugio 77 emergió con una caja de títeres, iniciando una peculiar aventura. 2083. Nace Necrópolis, un asentamiento de ghouls, humanos mutados por la radiación que son inmunes a ella, aunque a veces se vuelven salvajes y peligrosos. 2086. En West Virginia, la recién formada Hermandad del Acero de Apalachia, restos de los militares que se refugiaron, y los protectores, bomberos y policía, se unieron para combatir a los supermutantes. 2090. El refugio 29 se abrió en California, y entre sus moradores emergió un personaje recurrente, Harold. Este peculiar mutante, con un árbol creciendo de su cabeza, se convertiría en un viajero incansable, dispersando la vida vegetal radioactiva por el yermo. 2091. El Dr. Richard Maurio, exiliado del refugio 8, se convirtió en el vagabundo Richard Gray. 2101. Harold y Richard Gray fueron expuestos al virus de evolución forzada, FEF, en la base militar de Mariposa. Harold mutó, pero sobrevivió. Richard Gray se transformó en una mente maestra y terrorífica. El Maestro. 2102. El refugio 76 abrió sus puertas. Los jugadores de Fallout 76 iniciaron su misión de reconstruir Apalachia y luchar contra la plaga calcinada. 2103. El Maestro comenzó a experimentar con el FEF, transformando humanos en supermutantes. Mientras tanto, en West Virginia, los humanos depoblaron la región, llevando a los eventos de las expansiones de Fallout 76 como Wastelanders, Steel Dawn, Steel Reign, Expeditions, The Pit, volviendo a Pittsburgh, y Atlantic City, mostrando la incipiente civilización que se reconstruye. 2110. En Boston, los supervivientes del sótano del Instituto de Tecnología de la Commonwealth fundaron el Instituto, una organización secreta que busca reconstruir la humanidad a través de la ciencia avanzada, pero con métodos muy cuestionables, como la creación de sintéticos. 2121. El refugio 8 se abrió y sus moradores usaron un hack kit de creación del Jardín del Edén, para fundar Ciudad Refugio, un oasis en el desierto de Nevada. 2142. Moradores del refugio 15 fundaron Shady Sands, el asentamiento que se convertiría en el corazón de una nueva nación. Otros se volvieron saqueadores, como los Gans. 2157. El Maestro estableció su base de operaciones en un refugio bajo Los Ángeles, planeando transformar a toda la humanidad en supermutantes. Las leyendas comienzan. Los héroes y villanos originales, 2161, 2242, narrador. Esta fue la era de los héroes solitarios y las grandes amenazas. 2161. Comenzaron los eventos del primer Fallout. El morador del refugio 13 fue enviado al yermo para encontrar un chip de agua. Su épica aventura lo llevó a descubrir la amenaza del Maestro y su ejército de supermutantes. 2162. El morador del refugio derrotó al Maestro, salvando al mundo de su visión de una humanidad mutada. Pero al regresar, fue exiliado por el supervisor del refugio 13, quien temía que su experiencia en el yermo inspirara a otros. El morador del refugio se dirigió al norte y fundó la aldea de Arroyo. 2185. Marcus, un supermutante, y un paladín de la Hermandad del Acero, Jacob, iniciaron una improbable amistad y fundaron Broken Hills, un raro ejemplo de convivencia entre especies.
2186. Shadi Sans dio el primer paso hacia la civilización, formando un gobierno provisional y buscando una constitución. Así nació la República de Nueva California, NCR, una nueva potencia que buscaba restaurar el orden y la ley en el yermo. Aradesh fue su primer presidente. 2196. Tandy, la hija de Aradesh y futura leyenda de la NCR, fue elegida presidenta. 2197. El guerrero fue reclutado por la Hermandad del Acero del Medio Oeste, dando inicio a los eventos de Fallout Tactics, donde la hermandad expandió su influencia combatiendo diversas amenazas. 2205. La NCR introdujo leyes para reconocer los derechos de Ghouls y supermutantes, aunque la discriminación seguía siendo un problema. 2208. El morador del refugio, tras escribir sus memorias, desapareció misteriosamente de Arroyo. Su hija tomó el rol de líder de la aldea, sentando las bases para su propia historia. 2215. Los vestigios del gobierno preguerra, conocidos como el Enclave, comenzaron a desarrollar nuevas armaduras de poder en una plataforma petrolífera secreta. 2224. El instituto en Boston, tras experimentar con el FEF sin éxito, lanzó su programa de organismos sintéticos, o sintéticos, humanos artificiales que serían una fuente de gran controversia. 2227. Conrad Kellogg, un mercenario, y pieza clave de Fallout 4, secuestró a Shaun, el hijo del único superviviente, protagonista de Fallout 4, del Refugio 111, asesinando a uno de sus padres y volviendo a poner al otro en hibernación criogénica. 2229. El incidente de la máscara rota en Diamond City, Boston, reveló la existencia de los sintéticos al público, sembrando paranoia y desconfianza. 2231. Los moradores del Refugio 34 se convirtieron en los Boomers, una facción aislacionista experta en artillería en la base aérea Nellis. 2236. El Enclave descubrió la antigua base militar de Mariposa, donde Franco Reagan, un soldado del Enclave, fue expuesto al FEF, transformándose en una criatura monstruosa y un supersoldado con una armadura hecha a medida. Sería uno de los mayores peligros del yermo. 2239. Se fundó Rivet City en el Yermo Capital, un asentamiento construido sobre un portaaviones encallado. 2240. Se fundó Hot Neighbor en Boston, un refugio para criminales exiliados de Diamond City. Los Minutemen, la milicia del Commonwealth, sufrieron un duro golpe al perder su base. 2241. Comenzaron los eventos de Fallout 2. El elegido, descendiente del morador del refugio, fue enviado a buscar un jet para Arroyo. 2242. El elegido derrotó al Enclave en su plataforma petrolífera, poniendo fin a su plan de erradicar la vida mutada. Durante su aventura, se inventó la droga Jet, creada accidentalmente por Mirón en Nureno, una adicción que se esparciría rápidamente por el yermo. Jolín, ¿qué inventó? El resurgir de las facciones y la gran guerra por el Mojave, 2246, 2281, narrador. La era de los héroes solitarios y las grandes amenazas continuó, y las facciones crecieron en poder. 2246. Edward Sayow, el futuro César, y Joshua Graham, el futuro quemado, fueron enviados por los seguidores del Apocalipsis para estudiar las tribus del Gran Cañón. 2247. Edward Sayow se proclamó César y fundó la Legión de César, un imperio brutal basado en la esclavitud y la filosofía romana, que comenzó a expandirse por Arizona. 2248. Tandy, la legendaria presidenta de la NCR, falleció a los 103 años. 2253. Tras una masacre de ciudadanos de la NCR en el Mojave, el general Aaron Kimball fue enviado con 3 batallones para pacificar la región. 2255. El heredero Owen Lyons lideró una expedición de la Hermandad del Acero hacia la costa este, limpiando de pit de saqueadores antes de establecerse en los restos del Pentágono en el Yermo Capital, formando la Hermandad del Acero del Este. La Legión de César tomó Flagstaff, Arizona, como su capital provisional. 2258. Nació el Trotamundos solitario, protagonista de Fallout 3, y él y su padre, James, fueron aceptados en el Refugio 101. 2267.
nació Arthur Maxson, el último descendiente directo del fundador de la Hermandad del Acero. 2270. La NCR de Aaron Kimball pacificó el Mojave, convirtiéndolo en un héroe nacional. 2271. Los Rangers de la NCR y los Rangers del Desierto firmaron un tratado para proteger el Mojave de la Legión. 2272. TreeDog comenzó a transmitir Galaxy News Radio en el Yermo Capital, una voz de esperanza y sarcasmo. 2273. El presidente Aaron Kimball fue elegido presidente de la NCR. Mr. House comenzó a preparar sus defensas en la presa Over, anticipando la llegada de la NCR. 2274. La NCR ocupó la presa Over y firmó el Tratado de New Vegas con Mr. House, permitiendo el turismo en la ciudad. 2275. La Legión de César descubrió la presencia de la NCR en el Mojave y César comenzó a planificar su guerra. 2276. La batalla de Heliosuam vio a la NCR derrotar a la Hermandad del Acero del Mojave. Los proscritos se separaron de la Hermandad de Lions en el Yermo Capital. 2277. Comenzaron los eventos de Fallout 3. El trotamundo solitario salió del refugio 101 en busca de su padre, involucrándose en el proyecto Pureza y la lucha contra el enclave. Ese mismo año, la Legión de César fue derrotada en su primer ataque a la presa Over. Joshua Graham fue castigado. También, un paquete nuclear detonó en cadena y creó The Divide. El declive de Shady Sands comenzó. Nuevos horrores y la lucha continua. 2278, 2296, narrador. Los últimos grandes capítulos de los juegos se desarrollaron, y la serie de televisión añadió un giro inesperado. 2278. La NCR cometió una masacre en Bitter Springs. Owen Lyons falleció, y su hija Sarah Lyons se convirtió en la elder de la Hermandad del Acero del Yermo Capital. 2281. Comenzaron los eventos de Fallout New Vegas. El mensajero recibió un disparo en la cabeza en Hot Springs y buscó venganza, desatando la guerra por el control del Mojave entre la NCR, la Legión de César y el control de Mr. House. 2283. Arthur Maxson se convirtió en el elder del capítulo de la Hermandad del Acero del Yermo Capital, infundiendo un nuevo dogmatismo y poder a la facción. 2285. Conrad Kellogg, trabajando para el instituto, masacró el asentamiento de University Point. 2286. Bandas de saqueadores, incluyendo un necrófago mago que afirmaba poder lanzar conjuros y hechizos, tomaron el control del parque temático Nuka World. La magia en el Yermo, Way. 2287. Los artilleros masacraron Kinky, diezmando a los Minutemen. Una nueva escuadra de la Hermandad del Acero llegó a Cambridge, Massachusetts. 2287. Y así comenzaron los eventos de Fallout 4. El único superviviente del refugio 111 despertó de su criogenización y buscó a su hijo Shaun, inmerso en la guerra entre la Hermandad del Acero, el ferrocarril, los Minutemen y el instituto. 2296. Los eventos de la serie de Fallout tuvieron lugar. Lucky McLean del refugio 33 emergió a un yermo de Los Ángeles, encontrándose con Maximus de la Hermandad del Acero y el necrófago, Cooper Howard. La serie reveló un giro devastador. Shady Sands, la capital de la NCR, ha sido destruida. Quien fue el responsable es un chorizo, pero esto sin duda cambia el futuro de la franquicia. Un final inesperado. 2316, narrador. 2316. El hijo del elegido, conocido como el Sr. Bishop, falleció mientras dormía, cerrando el círculo de la línea directa del primer héroe. Narrador. Y ahí lo tienen, mis intrépidos exploradores. Desde los planes tan peculiares de Vault-Tec y el trágico inicio de la Gran Guerra, hasta las ruinas de Shady Sands y el eterno conflicto por los recursos, esta es la intrincada y fascinante cronología de Fallout. Hasta aquí termina la cronología, la mera neta mano, tan larga, use inspiración, guión propio ella. Me da flojera, gracias por ver. Si desea suscríbanse, compartan el canal como el video, síganme en redes sociales, apóyenme y hable. El próximo video será de Mao Shu Kounia Kokarete Mille.
Suscríbanse o llamaré a Jack el Destripador y se quedarán sin tripas. Nah, che, es broma, juas, bile.